Hace pocos días terminó el torneo Bala de Chess.com, donde se suele jugar los días sábados a las 6 de la tarde, hora de Madrid. Así que vamos a disfrutar de esta partida en donde el genio peruano, que hoy en día juega por México, le gana al mismísimo Carlsen. Ponte cómodo y vamos a disfrutar de esta partida. José Martín Alcántara juega C4, la apertura inglesa. Magnus Carlsen juega G6 para fianchetar el alfil. Ahora las blancas juegan G3 para hacer lo propio con su alfil de F1. El negro juega alfil G7, finalmente fianchetando el alfil. Las blancas alfil G2, fianchetan también su alfil. C6, con la idea de jugar D5. Y las blancas juegan caballo C3, controlando el avance del peón de D. Ahora las negras juegan caballo F6 y lo que quieren o lo que pretenden hacer en esta posición es jugar D5 y José Martínez lo evita con E4, ya que si el negro juega D5, el blanco tendría C por D5 y tras C por D5, E por D5 y si caballo por D5, caballo por D5, ganando así un caballo. Por esa razón, Magnus Carlsen jugó obviamente en roque corto para poner su monarca negro en una posición segura y ahora José Martínez juega caballo de G a E2 para no quitarle potencia al alfil de G2 que controla conjuntamente con los peones y el caballo la casilla D5. Ahora el negro juega D6, necesita darle juego al alfil de C8, necesita también desarrollar el caballo y José Martínez juega en roque corto. Ahora las negras reaccionan con E5, necesitan dominar también centro y ahora las blancas juegan D3 para darle juego al alfil de C1. Aquí las negras juegan caballo B D7 para colocar su caballo en C5, tal vez en E6, incluso en D4, ya que esta casilla se considera una casilla débil. Y las blancas juegan H3. La idea de H3 es jugar alfil E3 y evitar caballo G4. Ahora las negras jugaron A5 porque así evitan B4, es decir, si el negro ubica el caballo en C5 directamente, las blancas pueden optar por B4 atacando al caballo y por eso se explica el movimiento de Carlsen de jugar A5 para evitar B4. Entonces, las blancas continuaron con alfil E3, fíjense que el movimiento de H3 impide que el negro ataque el alfil de E3 con caballo G4. Ahora las negras juegan caballo C5. Aquí no es bueno para las blancas jugar alfil por C5 y tras D por C5 podemos pensar que le hemos doblado los peones, es cierto, pero fíjense, al tener un peón en B, se considera que los peones están en masa, por tanto, este peón de B7 puede defender al de C5 y incluso el de D3 estaría más débil que el peón doblado. Las negras podrían doblarse en la columna de D y atacar al peón retrasado de D3. Por eso obviamente Martínez no jugó alfil por C5, sino que jugó rey H2. Es una jugada típica preventiva con la idea de jugar F4 o D4 y que el rey no esté expuesto en G1. Ahora las negras jugaron caballo H5. La intención de este movimiento es jugar F5 y tal vez F4 para atacar hacia el flanco de rey, típico en la estructura india de rey. José Martínez, en vista de que el negro quiere jugar F5 y atacar el flanco de rey, reacciona en el centro como indica el concepto, atacando el caballo y proponiendo cambio de peones. Por eso Magnus Carlsen jugó E por D4 y ahora Alcántara juega alfil por D4, quitándole así o proponiendo el cambio del alfil del fianchetto, que es un alfil que suele ser muy bueno en este tipo de posición, ya que controla toda la gran diagonal. Pero rápidamente José Alcántara no permite eso y va por el cambio del alfil de G7. Ahora Magnus Carlsen juega torre 8, presionando con el caballo y la torre, pero de momento está defendido por el caballo de C3 y el alfil de G2, entonces no le debe preocupar a Martínez. Alfil por G7 elimina la pieza más poderosa de Carlsen. Rey por G7. También era posible, incluso mejor, capturar de caballo, pero Carlsen decide capturar de rey y ahora José Martínez juega dama de 4 jaque, atacando hacia el rey y preparando la torre para ir a D1 y atacar al peón retrasado de D6. Se dice que este peón está retrasado porque no tiene un peón que lo pueda defender. Dama F6, Carlsen propone rápidamente cambio de dama y el jugador peruano que ahora juega por México juega torre a D1 para presionar el peón de D6.
Ahora, torre de 8, Carlsen defiende al peón de D6 y ahora Martínez juega F4. Aquí era un bombazo jugar realmente E5. ¿Por qué? Porque si dama por E5, entonces ya las blancas ganarían así, dama por E5, D por E5, la torre de D8. Y tras, por ejemplo, E5, dama E7, entonces podría jugar E por D6, atacando a la dama y dando jaque, única defensa y dama por C5. Esa jugada no lo vio Martínez, recuerden que es una partida de 1 minuto, y jugó F4. Con la misma intención, la idea es jugar E5. Carlsen rápidamente captura a la dama, ahora torre por D4 por parte del blanco, y lo que pretende es jugar torre D1 y presionar el peón de D6. Todo el núcleo de la partida va en función al peón débil de D6. Caballo E6, atacando la torre, y ahora torre D2 para seguir con el plan que es doblar torre por la columna de D. Caballo F6, Martínez juega torre de F a D1, presionando el peón de D6. Caballo E8, Carlsen se defiende como puede. Y ahora José Martínez juega E5, ya que el peón está clavado, no puede comer D por E5 porque el blanco estaría preparado para capturar torre por D8 y tras caballo por D8, torre por D8, ganando así una pieza. Por eso contra E5, acá el negro juega caballo C5 y José Martínez juega E por D4, ganando así un peón. Pero ya saben que Carlsen tiene 1000 vidas y va a recuperar incluso en la posición. Alfil E6, de momento está atacando el peón de C4 y comunica torres. B3 para defender el peón de C4. Y ahora Carlsen juega torre D7 para doblar torre e ir a por el peón de D6. Aquí Alcántara juega caballo D4. Era mejor jugar caballo E4, amenazando el caballo de C5 y tras alfil, perdón, tras caballo por E4, alfil por E4 y supongamos torre A de 8 atacando el peón de D6, aquí las blancas estarían preparadas para jugar C5 y proteger a su peón pasado de D6. Pero el peruano jugó caballo D4 y ahora el vikingo jugó torre A de 8 presionando más sobre el peón de D6. En esta posición, Alcántara juega caballo F3. Era mejor nuevamente caballo E4, ya que tras caballo por E4, alfil por E4, el negro no puede capturar en D6, torre por D6 por la jugada C5, amenazando la torre. La torre se tendría que ir a D7 y aquí el blanco estaría preparado para jugar caballo por E6 jaque y tras F por E6 ya la torre queda de cierta forma indefensa porque ya no está el alfil que hubiese podido capturar en D7. Tras E5, aquí no se jugó así, se jugó finalmente caballo F3 con la idea de jugar caballo E5. El negro juega torre por D6, el blanco torre por D6, torre por D6, torre por D6, caballo por D6. Y la partida está completamente igualada. Y aquí la verdad es que el blanco parecía Magnus Carlsen por cómo va a dominar la partida con la técnica. El peruano tiene una técnica increíble. Vamos a verla. Caballo D4. Este movimiento habilita al alfil de G2 mirando así a los peones de la gran diagonal. Y de esta forma está mejorando también el caballo en el centro del tablero. Ahora caballo F5. Fíjense que Carlsen va rápidamente por la pieza mejor ubicada del blanco. El blanco juega caballo por F5, es mejor caballo por F5 que caballo por E6, porque si juegan caballo por E6, entonces caballo por E6 y este caballo se enlaza a la casilla de 4 conjuntamente con el D6, de E6 estaría muy bien posicionado. Por eso el blanco juega caballo por F5, buena jugada, alfil por F5, necesitamos ahora activar el rey y por eso el blanco juega G4, ataca al alfil. Ahora alfil C2 y rey G3. Necesita el rey hacia el centro, A4, típica forma de presionar los peones. Obviamente no vamos a capturar porque entonces él puede capturar incluso de caballo y estos peones se quedan débiles, por ejemplo. Y por esa razón Martínez juega B4, atacando el caballo. El caballo se va de 3, atacando el peón de B4 y ahora Alcántara juega B5. ¿Cuál es la idea? Darle juego al alfil de la gran diagonal.
C por, C por. Ahora el blanco está atacando al peón de B7. Caballo C5, protegiendo el peón. Y rey F2. La idea es llevar el rey a D4, donde estará mejor, ya que así domina más casillas y estaría preparado para penetrar en el flanco de rey o en el flanco de dama. Flanco de rey o en el flanco de dama. Rey F6, Magnus Carlsen hace lo propio, le da juego a su rey, lo quiere llevarse al centro del tablero. Rey E3, rey E6, rey D4, atacando el caballo. Y ahora rey D6. ¿Por qué? Porque si hubiesen jugado B6, aquí caballo D5 hubiese sido muy fuerte porque estaría amenazando al peón de B6. Y si caballo D7, supongamos, entonces ahora caballo E3 atacando el alfil, supongamos alfil B1 atacando ahora el peón y alfil D5 jaque con gran ventaja. Ya después de rey E7, A3. Y este peón ha quedado débil, este también. Y los peones blancos, perdón, los peones negros también están siendo presionados por el alfil de D5. Por eso jugó rey D6, defendiendo al caballo de C5, y ahora alfil D5, amenazando al peón de F7. F6, alfil G8, por ahí se cuela el alfil para amenazar al peón también de H7, H6 para poner seguro el peón y alfil F7 presionando sobre el peón de G6. Pero bueno, este peón está protegido de momento por el alfil. El negro jugó G5 y ahora F5. El negro continuó con alfil D3 y el blanco alfil C4. Buen cambio de alfiles. Fíjense que lo que pretendía este alfil en D3 es ir a F1 y empezar a comer a los peones del ala de rey. Por eso el peruano jugó alfil C4, muy buena jugada, alfil por C4 y rey por C4. Al tener este peón acá en A4, el rey está más próximo a capturarlo. Por lo tanto, se considera que el peón está débil. Y eso es lo que vio Martínez en esta posición. Ahora, rey D4, buena jugada, dejando prácticamente en zugzwang al negro, porque si aquí el negro juega, por ejemplo, B6, ya el blanco puede jugar caballo B1 e ir a por el peón de A3 y después jugar caballo C4. Y si mueve el rey, obviamente le capturan el caballo. Por eso el negro jugó caballo D7. Y ahora caballo E4 jaque, dándole jaque al rey y presionando sobre F6. Rey E7 y Alcántara va invadiendo poco a poco así el espacio del negro con rey D5. Ahora caballo B6 jaque, rey C5 amenazando al caballo, caballo D7, rey D4, caballo E5, caballo C5 atacando el peón de B7 y rey D6 y tras caballo por B7 jaque, rey C7, caballo A5, rey B6 y el peruano jugó caballo C4 jaque y Magnus Carlsen se rindió en esta posición, ya que si juega rey por B5, caballo por E5, F por E5, rey por E5, este peón caminaría y sacaría dama y empezaría a comer peones y luego darle mate al rey negro. Espero que te haya gustado esta partida, que la hayas disfrutado y nos vemos en un próximo video. Adiós.